Entonces, está bien. Vou pedir então a palavra agora. Já são 15 horas. Para a Marina poder... A outra Marina, né? Não a Marina Dinamarco. Marina, acho que podemos começar agora, né? Sim, doutora, à vontade. Então tá bom. Você pode agora tirar então essa tela para a gente começar os nossos trabalhos. Então, já está falando aqui para o pessoal que já havia chegado, os nossos convidados que já haviam entrado na sala virtual. Eu vou declarar abertos os trabalhos dos nossos diálogos internacionais de direito de família. Essa é a nossa segunda conferência dos diálogos internacionais de direito de família. Eu tenho uma honra enorme, um prazer enorme de receber as nossas convidadas. Vou ler aqui um breve currículo, um currículo resumido de todas, porque todas têm um currículo muito extenso, começando pela doutora Paloma Zabalgo, que é sócia-diretora do despacho da Paloma Zabalgo Advogados de Família em Madrid, doutorando em Direito Internacional pela Universidade do Rei Juan Carlos de Madrid e membro da Associação Ajudefa e ACIME, entre outras associações de caráter internacional. É sócia fundadora também e membro da Junta Diretiva da Plataforma de Família e Direito em Espanha, sócia da Associação de Juristas para a Mobilidade Internacional, também da Associação de Mulheres Empresariais em Madrid, Associação Espanhola de Advogados em Madrid e da Associação de Advogados Colaborativos. Em suma, é uma sumidade que está aqui gentilmente nos permitindo partilhar dos seus conhecimentos, assim como a doutora Luz Calvo de Gross, que é ingressa da Faculdade de Direito da Universidade da República, com o título de doutor em Direito e Ciências Sociais, é docente de Direito Civil da Universidade da República, da Faculdade de Direito da Universidade da República, onde obteve o título acadêmico de professora distrita de Direito Civil 1 a 4, que é equivalente a um master na especialidade, a um mestrado. Também é a professora catedrática, da Faculdade da UDELAR, da Faculdade da Universidade da República no Uruguai, e é diretora do Instituto de Direito Civil, que é o responsável por todos os docentes dessas assignaturas na Faculdade de Direito da Universidade da República. Também desempenhou como professor titular de Direito da Família e Sessões da Faculdade de Direito da CLAE, do Centro Latino-Americano de Economia Humana, e da Faculdade de Ciências Jurídicas da Universidade de Empresa. Tem várias publicações, é advogado, sócio principal de um escritório de advocacia, de direito que se dedica especialmente às áreas de direito de família, sociedade conjugal e sucessões. Foi diretor do Instituto Nacional de Família da Mulher e integra a Academia Nacional de Direito do Uruguai. E a nossa convidada aqui também, que vai ser a nossa mediadora, a doutora Marina Dinamarco, que vocês já bem conhecem, já deu palestras para a gente, já nos deu a honra também de participar das nossas reuniões da Comissão de Direito de Família e Sessões da OAB, é advogada, pós-graduada em Direito de Família pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Direito Civil pela PUC de São Paulo, e eu sempre digo que eu tive a honra de participar da banca de mestrado dela, em que ela foi aprovada com 10, deu um show na banca, muito embora ela sempre me diga que eu fui muito exigente, né? Eu não fui, eu só exigi demais porque eu sabia que ela suportava e que ela estava muito preparada, e para não dizer que ela foi aprovada só por amizade, muito pelo contrário, apertei mesmo para que ela fizesse valer ainda mais a nota 10 que ela tirou. Marina, passo a palavra a você, para depois passar a palavra para as nossas queridas convidadas, a quem eu agradeço novamente. É um grande honor poder contar com vocês em nuestros diálogos de derecho de familia del Colegio de Abogados de São Paulo. Muchas gracias, muchísimas gracias. Estoy, como dije, encantado. Muchas gracias. Marina. Boa tarde a todos, quem eventualmente não estava participando quando nós começamos um pouquinho antes. Quero agradecer à OAB
ao João por essa coordenação muito bem feita desses diálogos e da Comissão do Direito de Família da OAB, que realmente está inovando e permitindo essa troca de conhecimento entre nós, a EJUDEFA, que é uma associação internacional, a EJUDEFA, depois eu coloco no bate-papo, é interessante vocês pesquisarem, que essa associação permitiu que a gente tivesse contato e conhecesse pessoas tão maravilhosas, tão agrandadas e inteligentes, como a Luz e a Paloma, que vão falar sobre a questão de guarda e convivência, como funciona na Espanha e no Uruguai. Eu vou fazer as perguntas em espanhol, português devagar, e qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao idioma, eu e o João, a gente pode tentar traduzir o que a gente souber, né? Isso, obrigado, Maria. Como fizemos no nosso último encontro, se alguém tiver alguma dúvida, se bem que todos falaram que estavam ouvindo muito bem, entendendo muito bem, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode passar no chat e a gente tem o prazer de poder fazer essa ponte. Mas não vai precisar, eu aqui registro a presença do meu querido amigo, conselheiro da OAB São Paulo, Dr. Leandro Caldeira Nava. Eu, como disse, tive a honra de ser professor do Dr. Leandro, e aquela relação que ultrapassa os muros da faculdade, ficamos amigos, e é uma honra também enorme poder falar que eu fui seu professor, Leandro, além de poder falar que eu fui seu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Marina. Volto a falar em você para ouvirmos as nossas convidadas. Vamos, o tempo é curto, por tantas perguntas, indagações que nós temos, então eu vou começar com as perguntas y empiezo por Luz. Le agradezco por la participación, que estamos encantados que estejam con nosotros. A primeira pergunta é se tem diferença entre a pátria potestad, que é a autoridade parental, a custódia ou a guarda, e como se define a custódia, a guarda e a convivência no Uruguai, no seu país. Se existe a custódia compartida, que é a nossa guarda compartilhada. Luz. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Yo también estoy encantada de estar acá y de tenerlos a todos ustedes como amigos, gracias a EJUDEFA. Bien, la pregunta respecto de la patria potestad, en principio la ejercen el padre y la madre, o los padres, porque pueden ser dos hombres o dos mujeres, según los casos, ¿sí? Y es ese conjunto de derechos y obligaciones, esa función, que cuando los padres viven juntos, la ejercen en forma simultánea los dos. Acá en Uruguay, la patria potestad reclama que para todos los actos se dé la conjunción de las voluntades. Para cualquier acto tienen que estar de acuerdo ambos padres. Ahora bien, cuando los padres ya no viven juntos, es probable que la tenencia, que es lo que nosotros llamamos guarda, la guarda es la tenencia, la convivencia que tenga el hijo con uno de esos padres. Sí, se da y se da por la vida y se dará como acuerden los padres o como lo resuelva un juez. Y la tenencia compartida, si bien existen proyectos de ley para establecer que la tenencia compartida o la guarda compartida sea de principio, que siempre tenga que ser, esos proyectos no se han aprobado. No obstante, hay una tendencia cada vez un poquito más grande a que la jurisprudencia acepte la custodia compartida. ¿Alguna pergunta mais, Marina? Perfeito. Eu vou, então, passar a pergunta agora para Paloma, para ela responder como é que funciona na Espanha. Paloma, como passa em Espanha a questão da pátria potestad, custódia, guarda compartida, si hay en España? Igual que, bueno, muy parecido que he estado escuchando a Luz, pero también daros las gracias, agradeceros a Joao, a Marina, al colegio, a la comisión del Colegio de Sao Paulo, porque es un verdadero, estoy encantada y es un verdadero honor
compartir y estar hoy con vosotros y, como no, pues a Judefa por permitirnos esta maravillosa asociación que tenemos, el contacto entre todos. Muy parecido, las preguntas que me haces es muy parecido. En España distinguimos patria potestad y guarda y custodia. La patria potestad, es verdad que la guarda y custodia es una función derivada o inherente, la guarda y custodia a la patria potestad, pero lo diferenciamos muchísimo, porque la patria potestad son todos esos derechos y obligaciones inherentes al nacimiento de un hijo, el derecho a estar con él, la obligación de alimentarles, y la guarda y custodia, digamos que es la convivencia cotidiana o la tenencia, es decir, vamos utilizando también el término que hace Luz, esa tenencia es quien convive diariamente. La patria potestad, decisiones relevantes, trascendentales en la vida de un hijo. Y la custodia la podemos también diferenciar en custodia exclusiva, cuando los hijos conviven con un progenitor, viven con un progenitor, y el otro tendría un derecho de visitas, o la custodia compartida, donde conviven con ambos progenitores. No solamente es un reparto de tiempos, es decir, de una semana con uno, una semana con otro, sino lo que es un reparto de funciones, las funciones inherentes a la guarda y custodia. Llevarles al colegio, recogerles al colegio, en los cuidados cotidianos. Esa sería la custodia compartida. Tá bem? Tá bem. Aqui no Brasil, né, João, nós temos a guarda compartilhada como regra, que também é diferente da autoridade parental, que ambos os pais têm. A guarda, no caso da separação, do divórcio, que concede a um ou outro genitor. A regra é compartilhada, mas também tem a guarda unilateral, que vocês chamam de monoparental, aqui no Brasil também. Mas no Brasil a regra é a guarda compartilhada. João? Conversando ontem, nós tivemos a oportunidade de conversar com a doutora Luz, a doutora Paloma, e percebemos que existe uma diferença no sistema uruguaio e no sistema espanhol relacionada à guarda e convivência, custódia e convivência. Né? Na Espanha, pelo que acabou de dizer a doutora Paloma, nós temos a custódia compartida, e no Uruguai não. E essa diferença ela também vai ser bastante importante para definir algumas questões que nós vamos tratar agora, como a perda da guarda ou a perda do poder familiar, que vão ter reflexos distintos, tanto na Espanha como no Uruguai. Não temos a guarda compartida no Uruguai, embora seja uma tendência, como a doutora Luz falou. Eu passo a palavra a você, Marina. Obrigado. Bom, realmente no Uruguai tem um projeto de lei, né, para se tornar a guarda compartilhada, mas os tribunais estão realmente se direcionando nesse sentido, que eu acredito que seja um movimento mundial, né, João, como nas nossas conversas, acho que é um entendimento mundial para que vá em direção da guarda compartilhada. Bom, a segunda pergunta, a pergunta de número 2, vou começar por Paloma. E já disse um pouco, já ha dicho algo, e pergunto se a custódia, a guarda, implica necessariamente na divisão igualitária, equitativa de tempo com cada genitor. Né? Se implica, além da responsabilidade, ou a divisão do tempo. No, la guarda y custodia compartida se habla de un reparto equitativo de tiempos, pero no hace falta que sean exactamente los mismos días entre un padre entre un progenitor y otro. Realmente la guarda y custodia compartida es un reparto de funciones. Los niños pueden estar a lo mejor unos días, 4 días con un progenitor, 5 días con otro, dependiendo, pero lo que se intenta es que sea una responsabilidad parental compartida, que ejerzan esos cuidados cotidianos ambos, que ambos les lleven al médico, que ambos se encarguen de asistirles con los deberes. Es decir, no es un reparto justo y equitativo de tiempos, sino es un reparto realmente de las funciones parentales. Es lo que se busca con la custodia compartida. Bueno, y Paloma, este tiempo compartido ¿está bien considerado en España o hay algunas críticas con respecto a la falta de referencia de los niños?
Falta de referencia de los niños. Sí, psicológica, de que tienes que tener siempre los mismos vecinos. Todavía no sabemos ni todavía podemos conocer, porque la custodia compartida en España ha empezado a establecerse a partir de una sentencia del Tribunal Supremo dictada en el año 2013. En nuestro Código Civil todavía la custodia compartida sigue considerándose excepcional. Es cierto que en España hay derechos forales, por ejemplo en Cataluña, donde hay un Código Civil catalán que sí establece o sí ya ha legislado sobre la custodia compartida. Por tanto, llevan más tiempo, digamos, que a nivel de territorio español general con esa custodia compartida. Lo que nos dice el Tribunal Supremo es sobre esa referencia de los niños, que el traslado de los niños, o que tengan que estar un tiempo con un progenitor, o que tengan que trasladarse incluso de casa, porque claro, al final los niños se trasladan de una vivienda a otra vivienda, que es mucho más importante para los niños el contacto y el vínculo con cada uno de sus padres, a que tengan que precisar esos traslados. Consecuencias psicológicas en este momento todavía no he visto. No quiere decir que a lo largo de los años estos niños que a día de hoy han empezado con esta custodia compartida puedan dentro de unos años alegar o manifestar que hayan tenido esos traslados. Pero se entiende que desde un punto de vista para ellos es mucho mejor ese vínculo con cada uno de sus padres, que tengan a cada uno de sus padres como cuidadores de ellos. Es lo que en este momento tenemos ahora. Perfeito. Aqui no Brasil, alguns juízes entendem que a divisão do tempo é prejudicial pela falta de referência das crianças. Então, tem essa barreira, né? Temos que enfrentar. Mas eu compreendo também que é benéfico para os filhos que isso aconteça. E Luz, en Uruguay, la custodia esta compartida que está empezando, que está começando no Uruguay, implica na divisão do tempo? Bien. En el proyecto de ley que se discutió, inclusive se discutió a nivel académico, se hablaba precisamente de que el tiempo entre los padres tenía que ser igualitario. Y esa fue una de las críticas que tuvo, porque no necesariamente tiene que ser igualitario, hay que buscar un concepto de que sea equitativo y que sea lo mejor para los niños y no partir exactamente 43 horas, 25 minutos con cada padre, ¿sí? De todas formas, cuando se pide en un juicio o se acuerda por las partes, los padres tratan en general que se divida exactamente el tiempo, que sea el mismo tiempo que están con cada padre, una semana con uno, una semana con el otro. O sea, como se está haciendo camino de a poquito al andar, vamos a ver, pero de todas formas también hay regímenes de visitas, cuando se pactan visitas, muchas veces las visitas son tan amplias que no se dan cuenta que están prácticamente en un régimen de tenencia compartida, porque terminan sobre 7 días de la semana pasando 3 días con un padre y 4 días con el padre, 3 días con el padre de la visita y 4 días con el padre de la custodia. A veces se le tiene un poco de miedo acá todavía a encasillar un régimen como tenencia o custodia compartida. Bom. João, alguma consideração? Eu mutei aqui, perdão. Eu estava meio perdido, eu tinha deixado no mundo. Não, está perfeito. Essa experiência que Paloma e Luz e Paloma estão trazendo para a gente está sendo ótima para a gente entender aqui, porque aqui no Brasil também temos várias dúvidas acerca da guarda compartilhada, da guarda compartida. Se o tempo tem que ser dividido de forma absolutamente igual, eu estou com ambas, entendo que não, que tem que levar em consideração o melhor interesse de los niños, né? O melhor interesse da criança e do adolescente. E uma divisão igual, eu sempre digo, não é o que acontece quando o casal está junto. Quando o casal está junto, não ficam
12 horas com um e 12 horas com o outro. Eles ficam com cada pai da forma que for mais importante para eles, melhor interesse. Agora, com um divórcio, com o fim de uma união de etio, uma união estável, querem uma divisão de tempo absolutamente igual, isso não é possível e nem é interessante para os ninhos. Esse que é o meu entendimento. Marina, Paloma, Luz, obrigado. Bueno, bom, vamos passar então para a terceira pergunta. E vamos começar pela Luz, essa terceira pergunta. Se a guarda e a divisão do tempo, se a guarda compartilhada e a divisão do tempo influencia na fixação dos alimentos, da pensão alimentícia. Luz. Sí, influyen, porque si tenemos un régimen, por ejemplo, de una semana con cada padre, hay determinados gastos que se tienen que afrontar siempre, estén en una casa como estén en otra, fundamentalmente la educación, la salud, la vestimenta. Entonces, muchas veces en esos gastos los padres no los comparten en un 50% cada uno, porque pueden haber diferencias entre las situaciones patrimoniales y no ser exactamente igual la forma en que coparticipen del pago. Pero la idea que se tiene en general es que cuando la tenencia es compartida, cada uno asuma los gastos de la convivencia de sus hijos consigo. Mientras están con el padre asume los gastos, mientras están con la madre asume los gastos. Y también muchas veces se trata de considerar, aún en el caso de que no haya una tenencia compartida, la cantidad de días que están de visita con el padre que no tiene la custodia. Pero todo pasa además también por un tema de poder demostrar que no es fácil la situación contributiva, cuál es, la situación patrimonial de cada uno de los padres. Y Luz, pasa mucho en Uruguay de los padres, de o padre pedir pela tenencia compartida, la guarda compartilhada, para no pagar la pensión o para reducir la pensión o no? Yo creo que ha habido también un cambio de paradigma en la vida familiar. O sea, los hombres participan mucho más ahora de la educación y de la crianza de los hijos de lo que participaban antes. Entonces, frente a la ruptura del vínculo con su pareja, quieren seguir participando como lo estaban haciendo. Antes, cuando los hombres eran ajenos a la vida de los hijos, estoy hablando 40 años para atrás, no pretendían tener una participación importante después de la ruptura de la pareja. Ahora yo creo que no es solamente por el hecho de pagar menos, el tema de que pedir la custodia compartida, que por supuesto hay quienes lo quieren hacer también para pagar menos, sino porque quieren mantener un vínculo más estrecho con los hijos. No quieren verlos una vez por semana nada más. Entonces reclaman esos derechos, que son derechos que ya se habían adquirido durante la convivencia, porque los padres tenían una participación, los hombres en general, mucho mayor que la que tenían antes. Perfeito. E Paloma, em Espanha, essa divisão do tempo, a custódia compartida, influencia na fixação da pensão alimentícia? Sí, nosotros para calcular la pensión de alimentos es diferente en la custodia exclusiva a la custodia compartida. Tenemos tres medidas o tres parámetros de cálculo, que son los gastos del alojamiento, gastos de alojamiento de agua, luz, gas, internet, no gastos de propiedad. Por otro lado, tenemos los gastos de alojamiento, o sea, de manutención, que son los propios de la comida y la ropa. Y por otro lado tenemos los gastos de educación, son tres parámetros. En la custodia exclusiva calculamos esos tres gastos, es decir, esos tres parámetros, y el no custodio le da una pensión de alimentos al progenitor, al padre que tiene la custodia. Pero en la custodia compartida es diferente. Los gastos de alojamiento y gastos de manutención los asume cada progenitor cuando los niños están con él, en su tiempo de estancias. Y los gastos de educación se establece un porcentaje según lo que gane, lo que ingrese cada uno de los padres.
Es verdad que esto fue un poco el comienzo, porque como no tenemos una legislación sobre esto, el Tribunal Supremo ha ido estableciendo, cada vez ha ido legislando, por decirlo así, un poco más. Y las últimas sentencias, cuando hay una diferencia en custodia compartida muy elevada entre los ingresos de un padre y los ingresos de otro, y aún a pesar de que sea establecida una custodia compartida, se puede imponer al padre o a la madre una pensión de alimentos a favor del otro. ¿Por qué? Para que esa diferencia económica entre una casa y otra sea menor. Por ejemplo, una custodia compartida. Cada padre tiene que abonar, el padre el 90% de los gastos escolares porque gana más y la madre el 10%. Pero además el padre puede tener que abonar 100, 150 euros a la madre porque hay una diferencia económica, que el padre gane 5.000 y la madre gane 1.000. Es decir, poquito a poco vamos esos desequilibrios ajustándolos un poco a la situación. Sí es diferente en custodia exclusiva y custodia compartida, y cada vez más en custodia compartida se va intentando equilibrar a la situación económica que hay de los padres y para que los niños no pasen necesidades, para que no tengamos un progenitor que gana mucho, otro que gana muy poco y que vean diferencias de nivel de vida en una casa y nivel de vida en otra. Aqui no Brasil, acaba sim tendo uma influência, mas como no Uruguai e na Espanha, se um genitor tem mais possibilidade financeira, vai realmente ter que pagar um valor maior do que aquele que tem uma pensão, um rendimento mais baixo. Bom, a quarta pergunta, eu começo agora com a Paloma, de quais são as razões pelas quais um dos progenitores, pode perder a guarda ou o poder familiar. Quais seriam as sanções pelo não cumprimento, né, dos deveres dos pais com seus filhos? El perder el poder que aquí, lo que yo entiendo como patria potestad. La privación, nosotros lo denominamos privación. La privación de la patria potestad se tiene que producir por un incumplimiento grave y reiterado de los deberes hacia los hijos. Grave y reiterado, y además se añade que siempre sea en perjuicio del menor. Es decir, porque puede haber un incumplimiento grave y reiterado, pongamos un ejemplo, un padre que no paga una pensión de alimentos pero que lleva años sin ver a su hijo, pero posteriormente, cuando inicia el proceso judicial, quieren mantener una relación, vuelve a mantener una relación con el hijo, por tanto sería positivo, sería bueno que continuara con la patria potestad del hijo. Es decir, tiene que ser grave, reiterado y además en perjuicio de los hijos. Es verdad que es algo muy poco habitual, la privación de la patria potestad es, digamos, la sanción más dura que podamos tener, salvo situaciones que las hay que denominamos se dictan de resoluciones de desamparo, menores que están completamente desamparados y cuya tutela la coge la administración pública. Pero digamos que es una de las sanciones más duras. Esa es la privación, e incluso se le puede o privar o suspender la patria potestad, y siempre por resolución judicial y en situaciones graves de desamparo de los menores. Y Paloma, ¿existe algún tipo, hay alguna sanción para este incumplimiento del deberes de los padres? La sanción que se entiende más grave es esa privación o esa suspensión. Se entiende que para un padre no puede haber mayor sanción que el privarle del derecho, de sus hijos. Sí conlleva cuestiones, porque los padres nuestros hijos son herederos, por ejemplo, legítimos de los padres. Igual que los padres somos herederos de los hijos. En el momento en que ese vínculo desaparece, tendríamos cuestiones hereditarias, pero realmente no hay una sanción o una multa económica o una pena en la privación o la suspensión de la patria potestad. Cuestión diferente es si se produce a lo mejor los incumplimientos del régimen de visitas o los incumplimientos de la pensión de alimentos. Ahí sí tenemos otro tipo de sanciones. Una sanción, por ejemplo, o un incumplimiento de una pensión de alimentos implica
un procedimiento de ejecución para el pago de esos alimentos que va a conllevar todos los gastos del proceso, o también puede incluso incurrirse en un procedimiento penal por incumplimiento del pago de pensiones. Y en el régimen de visitas hay un procedimiento también de ejecución que es una imposición de multas económicas para el padre que incumple ese régimen de visitas. Anteriormente teníamos penalmente faltas por incumplimiento, pero lo han destipificado, lo han despenalizado. Pero esas serían las sanciones o las faltas por incumplimientos o de pensión de alimentos o de régimen de visitas. La privación de la patria potestad es la sanción más dura y más grave, que no lleva multas, que está en otro ámbito, mucho más duro que en este, por ejemplo, de las medidas, referente a las medidas. Bom, acho que vamos frisar que existe a possibilidade na Espanha de se fixar multas pelo descumprimento, pelo incumprimento, né, dos deveres dos pais. Na Espanha existe essa possibilidade, que é o que a gente tem discutido aqui bastante no Brasil, se é possível ou não fixar multa, o pai que não exerce o regime de convivência, como fica essa questão. É uma questão interessante, porque na Espanha existe essa possibilidade, e eu queria saber também se no Uruguai existe, né, Marina? Y Luz, ahora hago entonces la pregunta 4 y 5, igual que Paloma ha contestado. Quais são as razões da perda da guarda lá no Uruguai e se tem sanções por esse não cumprimento e se é possível obrigar esse pai omitido a estar com seus filhos? ¿Cómo funciona? Nosotros tenemos la sanción máxima, que es la pérdida de la patria potestad o la autoridad parental, la que también puede limitarse o suspenderse. No hay prácticamente situaciones en las que se limite o se suspenda la patria potestad. No se tramitan. Sí hay excepcionalmente situaciones de pérdida de patria potestad o de autoridad parental, que es en situaciones muy similares a las que comentó Paloma. Por ejemplo, cuando un padre abandona a su hijo, aunque el hijo no esté abandonado porque viva con el otro padre, pero si pierde todo contacto, la ley dice que por más de 1 año, pero en realidad nunca se empieza un juicio, si es que se empieza, cuando transcurrió el año. Pero también por haber incurrido en algún tipo de conducta que sea perjudicial para el hijo. Por supuesto, una situación de abuso o de maltrato. Ahí puede perder la patria potestad. O si es condenado a algún tipo de delito. Sin lugar a dudas, si ese delito se cometió en la persona de su hijo. O es algún tipo de delito que puede ser infamante porque está vinculado con otros menores u otras situaciones muy injuriosas. Es raro que se pierda la patria potestad, pero se puede perder. No hay ningún tipo de multa o de pena económica, ¿sí? Lo que sucede es eso, de la pérdida del derecho que tenía el padre sobre su hijo. Paralelamente, como decía Paloma, pueden haber repercusiones en materia sucesoria, porque ese padre que tuvo esa conducta respecto de su hijo puede incluirse en alguna de las causales por las que puede quedar afuera de la herencia, ¿sí? Si yo tuve una mala conducta respecto de mi hijo, y como los padres pueden heredar a los hijos también, ese hijo se muere, podría quedar excluida de su herencia si había perdido la patria potestad. No hay otro tipo de convicciones. Sí. Disculpame por salir un poquito de nuestro combinado, pero ¿no te parece un premio la pérdida del poder familiar, del patria potestas, cuando en algunas ocasiones en que el padre no cumple sus deberes? Yo no cumplo mis deberes y no cumplo y pierdo el poder familiar. Y ahí no tengo que pagar la pensión. Y ahí no tengo que pagar la pensión. No tenés que pagar la pensión. O sea, tú perdés el derecho que te da, pero tenés absolutamente todas las obligaciones. Tenés que seguir pagando la pensión alimenticia sin lugar a dudas. Perfecto. Eso es, en España es igual, es decir, puede retirar, o sea, privar de la patria potestad, pero continuar con la obligación de alimentos. Esa obligación continúa. O, por ejemplo,
cuando a lo mejor un padre es reconocido en contra de su voluntad, se le va a privar la patria potestad, pero va a tener que pagar los alimentos de sus hijos para toda la vida de su hijo y hasta que termine su formación o alcance la independencia económica. No tiene patria potestad, pero sí obligación de prestar alimentos. No Brasil, se há a perda do poder familiar, da pátria potestade, encerra o vínculo e não tem essa obrigação alimentar. Então, seria um prêmio que não teria que nada pagar, né? E eu vi aqui no chat, alguém perguntou se existe essa possibilidade de multa no Brasil, quando não tem cumprimento pelo pai, aquele pai que se omite. Existe já a possibilidade, muitos juízes fixam a multa para que haja o cumprimento da visita, que haja o cumprimento da convivência, até para evitar aquela trágica busca e apreensão, como eles chamam em espanhol, a busca e captura, de um menor. Então, nós utilizamos a multa para mexer no bolso e evitar uma traumática busca y aprehensión. El incumplimiento también puede ser de la madre, es decir, si sí. es la que ejerce la custodia, también puede recibir multas coercitivas. Y nosotros tenemos un proceso ejecutivo que la sanción mayor que prevé, muy discutido, es decir, la ley de enjuiciamiento civil en este caso, que es incluso el cambio del régimen de visitas e incluso el cambio de custodia por un incumplimiento reiterado. Luego habría que ir a otro procedimiento, pero yo lo he visto, madre reiterada, incumplidora, multas coercitivas, llegar a modificar esa custodia que luego ha tenido ya un proceso de modificación de medidas. Pero es para los dos, padre o madre incumplidor, el que ejerza o el que no ejerza la custodia. Sí existe, es poco habitual también interponerlo, poco habitual. No Brasil também existe tanto para a mãe que não cumpre ou para o pai que deixa de visitar. E nós temos também no Brasil uma lei, que é a Lei de Alienação Parental, que prevê exatamente esses tipos de punição, né? De multa ou o câmbio, a troca da custódia, da guarda, ou até o aumento da convivência para quem estiver tentando afastar o outro genitor. Existe uma lei no Brasil realmente sobre isso. A sexta pergunta, agora peço pela Paloma, vou seguir a ordem. Se a ausência dos pais e a violação dos deveres, ou até a impossibilidade de manter essa guarda, essa custódia, ou eventualmente pela incapacidade econômica, se é possível transferir essa guarda, essa custódia para terceiros, que não seja o pai e não seja a mãe. Sí, cuando hay un incumplimiento o una situación de lo que antes se ha denominado, lo llamamos desamparo de los menores, que ya sea por que los padres no pueden alimentarlos, no tienen recursos económicos, o por un incumplimiento grave de los deberes, quien asume la tutela es la entidad pública, que es lo que nos dice el código, lo asume la administración. Si es Madrid, lo asume la Comunidad de Madrid, se transfiere la tutela. Tienen un plazo y hay una suspensión en ese caso de patria potestad y es la administración pública la que asume la tutela. Tutela que va a mantener durante un plazo de 2 años, que se puede reponer, o quitar la suspensión si los padres cesan en esa situación que dio lugar a la resolución de desamparo y recuperan la tutela, recuperan la patria potestad, o que puede derivar en una privación total de esa patria potestad. Durante ese tiempo de 2 años, lo que se intenta durante ese tiempo es, o bien que los niños, los menores, puedan estar con un familiar, con un tercero que sea el que tenga la tutela, o incluso en una familia de acogida, que se denomina el acogimiento familiar, hasta que se pueda resolver la situación de los padres. Así que se puede ejercer por terceros. Si no pueden ni los familiares ni el acogimiento, quedan en centros públicos, centros de la administración pública, hasta que los padres recuperen la tutela o se continúa con el procedimiento. Pero sí se puede derivar a estos terceros con esta medida establecida. Y Luz, en Uruguay, ¿qué pasa? Bueno, en Uruguay yo creo que a veces pasa, ¿no? Que muchas veces las personas resuelven el tema a través de la tenencia o la custodia, no necesariamente con la tutela. O sea, si una persona no se puede hacer cargo de su hijo, hay un vecino, un familiar que toma la custodia, que es un instituto, digamos, de menor importancia que la tutela.
porque la tenencia es quien convive y toma las directivas de todos los días con respecto de esa niña o de ese niño. Cuando se empieza a discutir la tutela, en general es porque ese niño tiene bienes. Y entonces ya hay otro tipo de obligaciones, ¿verdad? Porque yo nunca he visto que la gente se pelee por tener la tenencia de un niño que no tenga bienes. O sea, cuando uno ve esos expedientes enormes en los juzgados, uno dice, bueno, acá hay algo atrás, porque no solamente hay, puede ser que en algún caso lo haya, amor, pero hay tíos que están en unas batallas terribles. En general hay situaciones patrimoniales, ¿verdad?, detrás. Teóricamente, cuando un menor de edad no está sometido a la patria potestad, debería estar sometido a la tutela. Y en última instancia, a la tutela de un organismo del Estado también. Pero pasan infinidad de situaciones en que en la vida van transitando en situaciones de tenencia que a veces son de hecho y a veces son reconocidas por los juzgados, porque el hecho de tener la tenencia de un menor de edad da derecho a ciertas prestaciones de seguridad social o a que se reciba algún dinero, ¿verdad? Pero digamos que no en todos los casos se resuelven por la tutela y que de última, si los padres y no hay nadie en el entorno que se haga cargo de esa tenencia, van a terminar en la órbita del Estado. Y el Estado tratará de que esos padres recuperen la custodia de sus hijos. Y en último caso podrán ir con familias de acogida, podrán ser pasibles de una adopción. Ixi, travou. Luz travou. Enquanto ela Con volta, todas esas dificultades que a veces... Luz travou um pouco, mas deu para entender que é possível ter a adoção no último caso, né, e que sempre busca tentar reinserir naquela família originária. Siempre se pretende que se mantengan con la familia biológica, pero eso no es posible, eso es ideal. A todos nos gustaría que todos nos criáramos con nuestra familia de origen o biológica. A veces no se puede, y bueno, están las familias de acogida, o si no, se puede terminar en la adopción. Perfeito. E normalmente é bem isso, que tem a peleia, tem a briga, quando tem crianças que envolvem patrimônio, dinheiro, né? Porque é difícil que pessoas lutem, eventualmente, por crianças que não têm dinheiro, até, eventualmente, com uma doença excepcional, é difícil que as pessoas lutem para querer ficar, infelizmente, é triste. Infelizmente. Né? É triste. Dou um abraço, mando um beijo para o nosso amigo do México, Alberto Roman, né? E também a Marta, da Argentina, que nossos colegas da Judefa. Nossos amigos Alberto Roman e Marta, muito gusto, muitas graças. Abraço, né? Um grande abraço. Queria agradecer também, o Dr. Daniel está aqui, Sueli De Pieri, e vários outros que a gente está vendo, a Tânia. Eu queria fazer uma ressalva aqui. No Brasil, nós temos a guarda, a tutela e a adoção. São 3 formas diferentes de inclusão no que a gente chama de família substituta. Família substituta. Na guarda, que me parece a tenência que a doutora Luz falou, na guarda os pais continuam exercendo o poder familiar. Então é uma medida mais frágil, mais branda. Na tutela, não. Na tutela ocorre a suspensão do poder familiar. E com a adoção, a extinção do poder familiar. Então a gente tem essas 3 formas de inclusão na família substituta. Não sei se é assim, se puderam entender, Paloma e Luz, não sei se em la tenencia los padres permanecen con el poder familiar, el patria potestas, pero en la tutela ocurre la suspensión del poder familiar
y para la adopción la extinción. ¿Es así en Uruguay y en España también? En la tenencia o la custodia no significa que se pierda el poder familiar, Sí. pero sí seguramente no está bien, porque si no, no habría una tenencia por parte de terceros. Sí. O Pero sea, sí. pero tenéis la suspensión y extinción, porque Paloma ha dicho ayer que en España hay la suspensión y la extinción del poder familiar. ¿Y en Uruguay solamente la pérdida o suspensión también? Existe la suspensión y la limitación, pero no se usan. Ah, no sé. Eso. Que se dan por la vía de los hechos. Cuando los padres biológicos no tienen la tenencia y la tiene un tercero, si bien no se extingue el poder familiar, igualmente está maltrecho, está mal, porque por algo están distanciados. Es muy raro que haya un padre que esté ejerciendo y vigilando su poder familiar y que la tenencia del hijo la tenga otra persona. La tutela es en lugar de la patria potestad, la sustituye. Si hay un tutor, no hay padres que ejerzan la patria potestad. Y cuando hay una adopción, se extinguió completamente porque hay un emplazamiento en otra familia y pasa a integrarse como hijo de otra familia. En España, y tal y como lo ha contado maravillosamente Luz, efectivamente es así. Es decir, es la patria potestad que queda suspendida, por tanto su tutela, en este caso la asume la administración y la guarda o la coge la administración, la guarda y tutela o la lleva un familiar o la lleva una tercera persona, siempre procurando dentro del núcleo familiar. Y después nos lleva, que sería a la extinción, que ya sería para el caso de la adopción, exactamente como me ha encantado Luz, de verdad, me ha gustado mucho porque además son conceptos jurídicos que al principio dices suspensión, privación, ¿qué es la tenencia? Asimilándolo a la tenencia, la diferencia entre tutela, guarda y patria potestad. Idéntico, en España es muy parecido, muy parecido. Bueno, y Paloma, hay una pregunta en el chat. Si hay en España o también después en Uruguay una cultura de la custodia ser una custodia de la madre, de Sí, materna. en España todavía tenemos una cultura, pero es una cultura que se ha derivado de la sociedad, que comentaba creo que antes Luz al principio. Claro, anteriormente, hace ya años, la mujer se quedaba en casa, el padre era el que trabajaba. Esta era nuestra cultura, que ha venido cambiando en los últimos años, y que la sociedad lo que ha ocurrido es que ha venido cambiando. Por tanto, hay una implicación cada vez mayor y casi, y esperemos que ya sea igualitaria por parte del padre, y eso lo que nos lleva es a los tribunales. ¿Qué ocurre? Que nuestro Código Civil todavía no se ha puesto al mismo nivel que ha ocurrido en la sociedad y que ha tenido que hacerlo nuestros tribunales, que están viendo que hay un cambio de sociedad donde ya la custodia siempre se ha entendido que la custodia la debía de ejercer la madre. Y el Tribunal Supremo ya ha visto ese cambio, de la mujer se ha incorporado al trabajo laboral, ambos progenitores, ambos padres se dedican al cuidado de los hijos, y hay que cambiarlo también cuando se produce el divorcio. Hay que cambiarlo a nivel judicial. Por tanto, es un cambio, una cultura que todavía nos lleva, pero que gracias a Dios en este momento ya está cambiando y está reflejándose en los tribunales. Ya ha empezado a reflejarse, y ahora lo que nos viene, lo que esperamos es que el señor legislador también nos cambie el Código Civil, en nuestro caso, para que refleje esa realidad social, porque al fin y al cabo nuestras leyes son reflejo de esa realidad social. Claro. Y Luz, en Uruguay hay esta cultura materna de la custodia. Yo creo que hay un gran cambio cultural, como dijo Paloma, que se va reflejando en la vida, porque la participación de los padres, hombres, es cada vez mayor y pretenden tener mucha más comunicación con sus hijos. De todas formas, la custodia mayoritariamente la tienen las madres, pero creo que es porque una cuestión que todavía quedamos en el molde antiguo, ¿sí? Todavía estamos en eso de que las madres tienen la custodia cuando es exclusiva, sin perjuicio de una muy buena comunicación que tengan con el padre. Pero creo que de a poquito, pero de manera firme y segura, se va transitando y caminando hacia una participación equitativa,
Porque el derecho siempre además las leyes van atrás de los cambios culturales y atrás de los cambios de la realidad de la vida. Y se va a tener que imponer también ese reconocimiento de la tenencia compartida por lei. Aqui no Brasil também, né? Tem essa cultura da guarda materna, mas aos poucos vem mudando a participação dos homens na educação dos filhos, realmente está tendo essa modificação e aumentando a guarda também para os genitores. Bom, vamos dar seguimento às perguntas. A pergunta de número 7, eu vou começar com a Luz. Como é que foi a questão da convivência durante esse período pandêmico? Né? Se teve algum regime especial para definir como os pais conviveriam com os filhos? Bien, nosotros no tuvimos y no tenemos un confinamiento obligatorio. O sea, no hubo una ley acá que nos obligara a quedarnos en nuestras casas. Simplemente fue una exhortación. Exhortación que se cumplió muy bien. Y las personas, o sea, dejamos de ir a trabajar en forma presencial, las oficinas cerraron, etcétera, etcétera. Esto al principio creo que estábamos todos muy asustados y las visitas no se cumplían y hubo como bueno, está bien, no sé qué es lo que va a pasar, no sabíamos qué podía pasar con la pandemia. Entonces, frente a esa incertidumbre, se aceptó de alguna manera que no se cumplían las visitas por la otra parte. Y yo conversé con algunos jueces y los mismos jueces me decían, mirá, yo tengo miedo de decir que se cumple un régimen de visitas y que un niño salga de donde está y que se enferme en la mitad y todavía me responsabilicen. Esto después, al ir aflojando los temores, las personas empezaron a cumplir. Quizá no con tanta amplitud como tendrían que haber cumplido, pero se ha empezado a cumplir y yo diría que hoy por hoy se está cumpliendo sin problema y hoy si no se cumpliera excusándose en la pandemia, el juez intimaría el inmediato cumplimiento. Ya la pandemia no es una excusa, ¿verdad? Pasamos ese primer sobresalto grande que todos tuvimos y bueno, la vamos llevando si la sobrevivimos. Bueno, y Paloma, en España, ¿qué pasó con la pandemia? En España ha habido varios momentos de confusión. El primer momento fue cuando se nos decretó el estado de alarma. Hubo unos juzgados que consideraban que las sentencias o los regímenes de visitas y estancias estaban en suspenso. Había otros que consideraban que estaban en vigor. La realidad es que se consideró que la restricción de movimientos no afectaba a los padres que hacían el intercambio de los hijos. Muchos padres han mantenido ese régimen de visitas siempre que se pudieran cumplir las medidas sanitarias. Padres a lo mejor que viven en dos provincias diferentes, uno vive a lo mejor en Madrid y otro en Barcelona, no se ha podido cumplir el régimen de visitas, los que viven en la misma provincia sí han podido. Se ha entendido que los fines de semana alternos se debían de mantener, que la custodia compartida se debía de mantener. A lo mejor los días intersemanales, los intercambios de días intersemanales, sobre todo en los momentos más duros del confinamiento que hemos tenido en España, han sido más flexibles. En general, la situación que hemos tenido ha obligado a los padres a tener que tomar acuerdos entre ellos, que yo creo que ha sido un ánimo común en todos y que, para mi sorpresa y agradecimiento a todos, han llegado a más acuerdos de los que me esperaba. Pero hemos tenido esos momentos de caos, de ahora sí, ahora no. Los abogados hemos sostenido en general todos que sí había ese cumplimiento. Todos somos abogados de familia o de AEAFA, la asociación española a la que pertenezco, se ha mantenido ese cumplimiento. Ahora ya en este momento se ha levantado el estado de alarma, las restricciones y por supuesto se mantienen todos los cumplimientos. Y lo que hay ahora es un nuevo procedimiento que nos han establecido para lo que denominan reequilibrar esas visitas, es decir, que aquellos padres no compensar, sino reequilibrar, que se vuelvan a establecer, que se vuelva un poco a esa media normalidad que en este momento tenemos en España, relativa normalidad. Pero vamos, ha sido un periodo de bastante caos en general. No Brasil também, né, João? No início da pandemia, muitos pedidos de suspensão das visitas, até muitas vezes com o intuito de afastar do outro genitor. Alguns juízes concediam a decisão e outros determinavam a manutenção da convivência, né? João, tem uma pergunta aqui da Marta, da Argentina.
Y la pregunta y voy a hacer en español, es que si existe en Uruguay o España la posibilidad de delegación parental a un familiar o a un tercero que sea dispuesta por los propios progenitores. Y si, en caso afirmativo, se exige la homologação judicial. Muitas graças, Marta. A pergunta, então, para os nossos ouvintes aqui é se existe uma possibilidade de delegação parental, os pais delegarem a guarda ou o poder familiar para um terceiro, e se havendo essa possibilidade, se ela exigiria uma homologação judicial. Agradeço a querida Marta e recordo que o Alberto Román estará com a gente também aqui para falar do divórcio daqui a 2 semanas. Alberto Román estará con nosotros para hablar de divorcio. Obrigado, Marina. Paloma, y tenemos la posibilidad de una delegación parental en España o en Uruguay. ¿Es judicial o no? La patria potestad en España no es transferible. Por eso, esa diferencia que ha hecho antes Luz, que ha comentado, patria potestad, ¿no? Y luego está la tutela. No se puede transferir, es un derecho indisponible. No hay una transferencia. Otra cuestión es que se suspenda esa patria potestad y esa tutela sea asumida por una administración y de un acogimiento, o después, una vez que se extinga, se puede hacer una adopción donde se establecería lógicamente esa patria potestad. La patria potestad es indisponible, no es un derecho transferible, es un derecho del nacimiento de los hijos y no hay capacidad de delegación ni por resolución judicial. No hay. Se puede extinguir y con la adopción se constituiría esa patria potestad, pero ya estamos hablando de un procedimiento de adopción. Si no, esa delegación es mediante la suspensión y coger la tutela. ¿Es posible que hagan los propios progenitores? No, nunca. ¿No? La suspensión o la privación de la patria potestad siempre es por resolución judicial. Los progenitores no pueden delegar. Pueden delegar, como comentaba Luz, la guardia y custodia, que los abuelos cuiden a los niños, pero no pueden delegar ni pueden establecer la tutela. La tutela sí, tiene que ser siempre por resolución judicial, siempre. Es como en Brasil. Igual. ¿Y en Uruguay, Luz? No, en Uruguay es distinto. Si bien la patria potestad es intransferible, nada impide que los padres acuerden con un tercero la custodia y que esto sea homologado por un juez. Sí, que nem no Brasil, né, João? Digo la custodia, no el poder familiar, no la patria potestad. Aguarda isso. Sí, como en España también. La custodia. Igual, la custodia sí pueden acordar los progenitores, o incluso los progenitores, en lo que es la patria potestad, yo puedo acordar que determinadas facultades de la patria potestad, por ejemplo, la educación, que se delegue en un progenitor o que un progenitor sea el único que ejerza la toma de decisiones referente a la educación, a dónde vivir, etc. Delego estas facultades de la patria potestad entre progenitores, patria potestad, la guardia y custodia. ¿Los padres pueden decidir que se divorcian y que conviva con un abuelo? Pueden decidirlo y un juzgado probablemente esa guardia y custodia, pero no pueden delegar esa patria potestad ni nunca va a ser aprobado por un juzgado, porque o se priva o se suspende de ello, se suspende la patria potestad, no se transfiere. Bueno, la última pergunta que nós fizemos aqui, Paloma, eu vou começar pela Paloma, acho que a luz caiu, não, João? Não, está aqui. Se existe, Paloma, a possibilidade de uma compensação pelo abandono dos filhos pelos pais, né? Se tem um abandono econômico ou material, se é possível ter algum tipo de indenização pelo filho pelo abandono dos pais na Espanha. Perdón, en España. Si en España, sí, la posibilidad de compensar los niños por el abandono de sus padres. No es un derecho, estaríamos en un ámbito, comentábamos antes, o ayer, comentábamos que estaríamos en un ámbito de una compensación económica por un daño moral, es decir, el daño moral al hijo o el daño moral a los progenitores. Estamos en un ámbito que sale de la escena o del escenario del derecho de familia y nos vamos a
a otro escenario que es el daño moral, lucro cesante. No se contempla. Yo no he visto resoluciones de estas características porque ya te vas a obligaciones y contratos, al derecho civil puro, por decirlo así, donde tienes que demostrar que ese daño es a consecuencia del abandono, que no viene de otro tipo de circunstancias. A ver, el daño moral puede existir y psicológicamente si se puede demostrar o acreditar, se puede pedir, pero no en el ámbito del derecho de familia. Sale del ámbito del derecho de familia y se va al ámbito del derecho de daños directamente. No es habitual, ni yo he visto procesos ni indemnizaciones por este tipo de daños morales de abandono de hijo. Hay otro tipo de daños que sí se producen o pueden estar, pero abandono de hijos, que no quiere decir que no se pueda pedir, por supuesto, pero no es nada habitual ni existe un procedimiento para ello. ¿Y en Uruguay, Luz? Es exactamente igual, no hay algo específico. Se podría reclamar, sí, por los daños, tanto materiales como morales, pero el ámbito sería la justicia de familia, dentro de la propia justicia de familia. Hay pocos casos de reclamaciones de daño en materia de derecho de familia. Si bien todos entendemos que sí, que existen y que son resarcibles, o que pueden existir y que si existen son resarcibles, no hay en general procedimientos judiciales en los que se reclama. No Brasil existe a possibilidade de pedir o dano moral pelo abandono afetivo e existe a jurisprudência, os juízes encontraram uma solução, muitas vezes, de custear, pagar um tratamento psicológico por aquele dano causado, né? Um valor correspondente a eventual dano. Agora, eu tenho uma pergunta que vou fazer e pergunto a vocês, começando por Luz. Se a custódia compartida se exige em Uruguai el consenso, la armonía entre los progenitores para que se fije la guarda compartida. Minha pergunta é se existe a necessidade de consenso entre os pais para que seja fixada a guarda compartilhada. Si se acuerda voluntariamente, sí. Si se fija en un juicio, seguramente los padres no estaban de acuerdo y estaban litigando por la tenencia compartida sí o la tenencia compartida no. Y entonces ahí después habrá que tratar de ver cómo se entreteje, ¿verdad? Todo para que esa sentencia que impone la guarda compartida se cumpla de la mejor manera en beneficio del hijo. Porque eso es lo que nosotros no nos podemos olvidar nunca, que acá los protagonistas principales son las niñas, los niños y los adolescentes, y que la mira tiene que estar puesta en ellos, y no en esa pelea de los padres donde muchas veces los niños quedan como rehenes y como herramientas para lastimar al otro. Entonces, ¿es posible que sí. La custodia sin la armonía? Pero por resolución judicial. Sí, sí, sí. ¿Y en España, Paloma? En España ya podemos hablar de una relación cordial entre los padres. O no buenas relaciones, o sea, se exigen las relaciones cordiales, se exige que las relaciones entre los padres sean normalizadas. No hace falta ni siquiera que sea una relación cordial, porque, salvo que existan denuncias penales entre las partes, procedimientos de acusación entre uno y otro, sí se puede establecer esa custodia compartida aun a pesar de que no tengan esa relación, digamos, cordial. Simplemente hace falta una relación en beneficio de los niños, es decir, que su relación sea lo suficientemente que se vean o que no se vean, pero que no les perjudique a ellos. Porque sería tan sencillo como que un progenitor diga que tiene mala relación con el otro progenitor para que no se pudiera establecer esa custodia compartida. Y esto ya nos lo ha resuelto el Tribunal Supremo y nos ha dicho que, salvo que sea una relación perjudicial para los niños en la que la relación entre ellos sea tan sumamente mala por denuncias penales cruzadas, procedimientos penales, que la relación sea relativamente cordial entre ellos o que no afecte a los niños, es motivo suficiente para que se pueda establecer una custodia compartida, salvando esa cuestión de yo no quiero, digo que me llevo mal y por tanto no hay relación. No, o sea, incluso el que no exista relación a lo mejor es positivo para los niños y sí se puede establecer una custodia compartida. No Brasil, a regra é que tem que ser imposta a guarda compartilhada, mesmo que não tenha esse
essa situação de acordo entre os genitores, mas muitos juízes, muitos julgados, os juízes exigem essa convivência harmoniosa para que seja fixada, porque dizem que é inviável exercer a guarda compartida se não há conversa, né, cordial entre os genitores. E aí, outra pergunta, João, de Carolina Marín Pedreño, nuestra ayuda hermana de ayuda. Tenemos una pregunta de Carolina, que es una pregunta muy importante para Brasil también. Si es posible la guarda compartida em países distintos. Como o Brasil é muito grande, essa é uma pergunta que nós fazemos aqui no Brasil também, né? Se é possível a guarda compartilhada, se é possível a guarda compartida em cidades diferentes, em cidades distantes, se é possível exercer essa guarda compartilhada. Essa é uma questão muito discutida no Brasil. Alguns doutrinadores entendem que não e outros entendem que sim. Queria mandar um beijo à nossa amiga, a Carolina Marín Pedrenho, que vai estar com a gente na próxima quinta-feira para falar da Subtração Internacional de Crianças, com a Silvia Marzagão e com a Daniela Horvitz. Um beijo, Carolina, muchas gracias. Entonces, Paloma y Luz Calvo, ¿es posible la guarda compartida en países distintos? ¿O ciudades distintas? ¿O ciudades distintas? No hay ninguna ley, ninguna norma que diga que no es posible. Lo que hay que preguntarse es si es conveniente para ese niño. Por ejemplo, pongamos el caso de que fuera la guarda compartida en Uruguay y en España, 1 año en cada país. Ya para arrancar tenemos un problema, que el año escolar acá empieza en marzo y en España empieza en septiembre. Entonces habría un problema con la educación de cómo se va insertando. Un problema práctico, ¿no? Un problema práctico. O sea, y también habría que pensar qué pasa con los vínculos en general. O sea, creo que sería un tema muy puntual para resolver, pero nosotros que nos han planteado en algún momento el tema de una custodia compartida de alguien de Uruguay con un país en Europa, el problema de la educación es un tema práctico que es muy difícil de salvar. Ahora, si pensamos en países donde tuvieran acompasado los tiempos escolares, bueno, sería una cuestión de ver si está bien para ese hijo y si está de acuerdo también, porque hay que ver y que hay que escucharlo a él, no es solo algo que los padres se reparten, escuchar si realmente quiere compartir 1 año en un lado, 1 año en otro, porque el tema de pensar en periodos menores de 1 año siempre tiene el tema de la educación y de la escuela en el medio. Paloma. En España, a ver, el planteamiento de una custodia compartida por acuerdo entre padres, entiendo que sería una custodia compartida donde viven con un progenitor, vamos a nivel internacional, viven con un progenitor en un país y a lo mejor al año siguiente viven con otro progenitor. Podría ser valorable, siempre y cuando no fuera en perjuicio de los menores o cómo hacerlo, pero claro, como muy bien dice Luz, es decir, 1 año en un país, otro año en otro país, otro año en otro país, les desarraigamos, les quitamos de su entorno. Entonces, en España sí podría a lo mejor entrar a tutelar el juez y decir que no sería factible. Desde luego, a nivel contencioso, a nivel judicial, no. Es decir, ya tenemos una sentencia del Tribunal Supremo que nos dice que no es factible una custodia compartida entre provincias. Cuando hay una distancia a lo mejor superior a los 50 o los 60 kilómetros, lo que nos dice es que la custodia compartida es inviable por los tiempos de distancia, por las propias distancias entre el colegio, el domicilio de uno y el domicilio de otro. Yo supongo que en Brasil pasa lo mismo, yo os puedo hablar de Madrid, que no es una distancia de 50 kilómetros, sino es el tráfico también, en el que los niños van a estar más tiempo metidos en un coche, en un vehículo, en un autobús o en cualquier tipo de transporte público que en llegar al colegio. Ahí ya sabemos que la custodia compartida entre 2 provincias, incluso en una provincia pero que estén alejadas con muchos kilómetros, no podemos. Y desde luego a nivel de países yo entiendo que tampoco. Estoy esperando una sentencia que tiene que publicar la EAFA que habla de custodias paralelas y os la enviaré por curiosidad porque no sé si se habla de esa custodia paralela relativa a algo de derecho internacional. Desde luego, si nosotros en territorio nacional no podemos, entiendo que la custodia compartida a nivel judicial no se puede establecer. A nivel entre padres habrá que ver cada caso concreto y el juez también tendrá que verlo si les es en su beneficio o les perjudica.
Perfeito. Muchas gracias. O professor Simão, José Fernando Simão, aqui no Brasil, entende que não cabe a guarda compartilhada em cidades distintas, exatamente pelo que falou a Paloma, porque é incompatível a guarda compartilhada com esse distanciamento. O professor Conrado, que esteve aqui com a gente, entende que é cabível. Eu, particularmente, tenho minhas dúvidas. Eu entendo que ela fica incompatível, dependendo da distância, fica incompatível exercer a guarda compartilhada em cidades distintas. Muito embora o código autorize, né? O que você acha, Marina? O Código Civil brasileiro autoriza a guarda compartilhada em cidades diferentes. E eu entendo que quando se fala da guarda compartilhada, da divisão de responsabilidades, até mesmo pela tecnologia que nós temos, eu acho que é viável. O tempo teria que ser diferente. A questão da guarda física é difícil, mas a responsabilização dividida, eu entendo que é viável. E temos outra pergunta, que não é minha, é da Ana Paula. Não é do João, é da mulher do João, a Ana Paula, nossa amiga, que entrou com o cadastro aqui do marido dela, João Brandão Aguirre. Um beijo na minha querida Ana Paula, nessa barriga grande. E a pergunta é, se caberia em Uruguai ou Espanha uma ação de rendição de cuentas, de quem paga a pensão alimentícia. Si sí. En Uruguay es posible e inclusive está prevista en el texto de la ley, legalmente. Ahora, los jueces entienden que cuando las pensiones son muy bajas, a veces no hay muchas cuentas para rendir, porque uno calcula o suma lo que cuesta el litro de leche, la comida, vivir, y no, o sea, no se puede abusar tampoco de la rendición de cuentas. Distinto es cuando salimos de esas pensiones mínimas, donde se puede pedir la rendición de cuentas y hay que presentar las cuentas y rendirlas. Tanto la custodia compartida como la monoparental, tanto una compartilhada como una unilateral. En general unilateral. es la monoparental, yo en la compartilhada no la he visto. ¿En España, Paloma? En España no hay rendición de cuentas, es decir, en la custodia exclusiva, el progenitor custodio recibe el dinero y lo gestiona a las cantidades. No tiene por qué decir a que lo gestiona, que lo gestiona. En la custodia compartida tampoco. Además, la custodia compartida sí que es verdad que lo que hay es una cuenta bancaria donde ambos progenitores domicilian los gastos fundamentalmente escolares. Los gastos de alojamiento y manutención, como son con cargo a cada uno, no hay ningún problema. No hay rendición de cuentas en alimentos, no los hay. Hay rendición de cuentas en liquidación de gananciales, en otras cuestiones, pero desde luego en alimentos no los hay. Em Brasil, é possível na guarda unilateral, na monoparental. É possível a prestação de contas e o resultado ela é diferente de uma prestação de contas normal. O resultado da prestação de contas nos alimentos é para ter uma revisional de alimentos e ver se está sendo gasto com os filhos, ou eventualmente até por uma troca, um câmbio da guarda, pela má administração do dinheiro dos filhos, né, João? Eu entendo que é viável. Nós temos um precedente agora neste sentido. Recente. É uma decisão muito recente do Superior Tribunal de Justiça, mas era um caso muito particular de um filho que tinha algumas necessidades especiais e o pai ele pagava a pensão para suprir essas necessidades e a genitora exigia sempre o pagamento de outras despesas para pagar exatamente as mesmas necessidades. Então ele entrou com a prestação de contas e falou o seguinte, ó, eu já pago a pensão, na pensão já foi incluída despesa com médico, psiquiatra, etc. e tal, e estão me cobrando a parte. Então, foi um caso muito especial. Não entendo que seja algo generalizado. O medo aqui no Brasil é que a prestação de contas, eu entendo que talvez seja a mesma questão na Espanha, ela vire uma arma de pressão, né? Ou de uma forma de se pressionar o outro pai. Olha, eu vou ficar te pedindo prestação de contas toda hora, eu quero saber como é que você está gastando, uma forma de controle. Esse é o medo aqui no Brasil da generalização da prestação de contas. Eu, particularmente, tenho esse medo. E a Cíntia está dizendo a gente, e desde que para o pedido se prova indícios de má gestão e desvio de finalidade.
Isso que a Cíntia está dizendo para a gente, né? Que seria uma exceção, não trago como uma regra. O que você acha, Marina? Que é o que a Cíntia também está dizendo para a gente. Eu acho que existem muitas pessoas que recebem os alimentos e vivem também com os alimentos dos filhos. Então, acho que é necessário ter uma fiscalização para que não haja um abuso do outro lado, mas também não pode ter o abuso de quem pede e não pedir o tempo todo. Eu acho que uma prestação de contas, se destinado aos filhos, mantém-se, não? Porque acontece muito de viverem com a pensão dos filhos. É isso. Perfeito. Temos mais alguma pergunta? Desafortunadamente, temos que terminar, porque já passamos da hora, né? Eu Me quedaría hasta mañana, ¿viste? Yo también. También, yo también. Es interesantísimo ver las similitudes y diferencias que tenemos. Más cercanía, muchas más identidad que separación. É verdade, é verdade. Eu queria agradecer muito as nossas palestrantes, as três. Eu agradeço muitíssimo. São maravilhosas. É um prazer enorme, um honor. Estou encantado e queria reiterar todos os meus agradecimentos à Paloma, à Luz, à Marina, à Associação Internacional de Juristas de Direito de Família, a nossa diretoria aqui da Comissão de Família e Sucessões, a Rogéria, nossa vice-presidente, a Alexandra, a Daniela, a Amanda, por todo o trabalho fantástico que vocês têm feito na comissão, as pessoas da comissão aqui, da Secretaria das Comissões da OAB, Marina, Danila, a Camila, o Rian, que tem tornado isso possível, o nosso presidente Caio também, o nosso vice-presidente Ricardo. Agradeço a todos. Queria dar a palavra final às nossas palestrantes, mas não sem agradecer mais uma vez e reiterar que sou eternamente grato por essa gentileza. Muito obrigado a Luz, a Paloma e a Marina. Marina. Bom, eu agradeço, João, pelo convite, né? Agradeço a Paloma, a OAB, a Luz, por esse diálogo tão interessante e dizer que eu estou muito feliz com essa nossa aproximação, que mesmo distantes fisicamente, nós estamos próximos cada vez mais com os nossos colegas da EJUDEFA e que isso engrandece muito o nosso direito de família. Muchísimo obrigada a vocês. Muchísimas gracias a vosotros. No puedo decir estar más de acuerdo contigo, Marina. Molto obrigado. Gracias por la invitación, Joao. De verdad, un verdadero placer, un verdadero honor. Ha sido fascinante escuchar las diferencias. Me ha parecido interesantísimo. Gracias, por supuesto, a la Comisión del Colegio de Abogados. Como no hay JUDEFA por permitirnos conocernos, como muy bien dices, Marina, y poder estar con nosotros y que estar, aunque tan lejos, un poquitín cerca desde países, de verdad, es verdad en este caso, tan distantes. Y qué ganas de vernos todos cuando podamos y que vaya todo fantástico. Bien, muchísimas gracias, de verdad, molto obrigado. Un honor estar aquí con vosotros. Bueno, muchas gracias. Realmente fue espectacular y estamos cerca por la cámara y por el corazón, con todos los amigos que hicimos en Aljudefa, ¿verdad? Que tenemos un lazo tan fuerte que nos permite además vincularnos a través de todos nosotros con otras personas y hacer todas estas rondas de derecho que son tan interesantes. Muchas gracias, un honor. Muchísimas gracias. Todos felicitan por la excelente palestra, por la excelente charla. Muchísimas gracias. Muchos besos. São maravilhosas. E eu agradeço a todos. Então, eu vou encerrar os nossos diálogos hoje, convidando para a próxima quinta-feira, jueves próxima, né, para falarmos com a Carolina, a Daniela Horvitz, Carolina Marim Pedrenho, Daniela Horvitz e a Silvia Mazagão sobre a subtração internacional de crianças. Nos vemos na próxima quinta. Muito obrigado. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.